Gracias amigos, amigas de Voz para el Cambio. Ya impuso el líder y guía el eslogan hoy lunes, comenzando la semana. Estamos ya aquí listos para una programación con el personal de cada día de Voz para el Cambio para ver los temas que son de más palpitante actualidad. Y uno que está en todos los rincones del país ha sido la distinción de la cual fue objeto David Ortiz, cuarto dominicano que entra al Salón de la Fama, y el país ha celebrado conjuntamente con este dominicano que es uno de los mejores embajadores del país, porque con su talento, con su fama, pone en alto el nombre de la sociedad dominicana. Voz para el Cambio, que no ha hecho especialidad en este tipo de temas, no puede pasar por alto el que uno de los nuestros haya tenido éxitos que son reconocidos en el planeta, y entonces nosotros también felicitamos que este hombre, por su esfuerzo, por su trabajo permanente, que eso puede servir de ejemplo a la juventud, de que trabajando duro se pueden conseguir éxitos, porque esa fama no se logra sino con una disciplina y un sacrificio permanente. Es un lunes para congratular, y también un televidente que es seguidor de Voz para el Cambio, Mario Rodríguez, nos ha enviado una foto de una actividad que parece que tuvo en su empresa, y nos ha pedido que tengamos el detalle de resaltarle ese evento. Mario también, tengo informaciones de que en su época de juventud fue un atleta de alto rendimiento en San Juan de la Maguana, y que ocupó lugares importantes en el béisbol mientras vivió en su país, en su patria natal. De manera que si el control nos ayuda y encuentra esa foto que nos envió Mario, pues entonces habremos cumplido con el cometido, con su deseo de que su actividad sea resaltada en Voz para el Cambio. Voz para el Cambio presente siempre y alerta en la voluntad de sus seguidores. Pero ya tenemos ahí a Jacinto Ascensión, con quien vamos a ver estos temas que son de interés para la colectividad. Así es que salutaciones, Jacinto. Saludos, muy buenos días, Juan Francisco de la Rosa, muy buenos días a ese público televidente que siempre está pendiente todos los días, de lunes a viernes, aquí su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades, y me uno a usted en esas felicitaciones a ese triunfo de un grande de la República Dominicana, ese gran pelotero del equipo de Boston, David Ortiz, exaltado ayer al Salón de la Fama, una fiesta que ha sido regocijo para la República Dominicana, que se ha gozado y se seguirá gozando a ritmo de merengue y de bachata, y ver las felicitaciones, el acompañamiento hacia David por parte de otros grandes inmortales del béisbol, en el caso del pelotero, el mismo este amigo de él, Alex Rodríguez, estuvo ahí también felicitándole. Pedro Martínez estaba acompañándole, que también es del Salón de la Fama,
entre otros, una fiesta de regocijo nacional en el deporte, porque no solamente lo de David Ortiz, sino ver también cómo en el atletismo la República Dominicana tuvo la medalla de plata, y eso también nos llena a nosotros de satisfacción de que por lo menos en medio de la crisis, de las dificultades, por lo menos algún espacio se nos abre para estar alegre y contento, don Juan Francisco. Bueno, sí, magnífico. Eso enaltece cuando uno tiene la visión de poder resaltar los hechos que son éxito de los demás. Y en este caso, que es una figura, la de David Ortiz, que tiene tanta influencia en la sociedad dominicana, y nosotros insistimos en una etapa de tanta precariedad con la que hay entre nosotros, porque se necesita enaltecer el valor, la cultura dominicana. Un ejemplo como este puede servir de soporte para decirle a los jóvenes que trabajando duro es que esas cosas se conquistan. Nada de perder tiempo, siempre tener metas para poder llegar al lugar en donde se ha pensado. Usted resaltaba algo interesante, y es el concepto de disciplina. Más cuando la gente viene de abajo, a veces sin un apoyo, tiene que hacer un esfuerzo doble o triple. Y uno mirando lo que es el deporte en la República Dominicana, la mayoría de las personas que han sido jóvenes vienen de estrato social muy humilde, con niveles de pobreza casi en la extrema pobreza. Y es desde ahí realmente donde hemos conquistado las grandes medallas a nivel de los Juegos del Caribe, latinoamericano y, por qué no, también internacional. Y ver cómo en eventos a nivel mundial se toca el himno de la República Dominicana a través de esos jóvenes que vienen de abajo. Eso también, digo yo, a veces es una bofetada al mismo Estado, al gobierno, que muchas veces no se preocupa para que también otros jóvenes puedan estar a ese nivel. Y casi, en su gran mayoría, si lo analiza cada uno de los casos de estos jóvenes, usted verá que vienen de espacio, contexto social, muchas veces que no le favorecen, pero la disciplina, el querer avanzar, el querer dar el salto, progresar, que se les reconozca o llegar a un peldaño importante, ahí está. En el deporte, pero también en la música y en otro espacio también de la formación, haciendo formación a nivel universitario. Hay jóvenes que han logrado realmente superarse, y creo que eso es positivo, y eso es que lo que tenemos nosotros y más el Estado, dar ese contexto, estas oportunidades para que otros jóvenes logren también esas hazañas. Pero la preocupación suya, o el punto que señala, casi está justificado, porque un joven que se nace y se cría en un entorno donde tiene todas las cosas seguras, no tiene la necesidad de luchar como el que no tiene nada. El que viene de cero, de sitio lejos, como la mayoría de los que integran a Voz para el Cambio, es el que tiene que luchar duro para poder ver si puede conseguir algo. Eso prácticamente es un interrogante que tiene su respuesta ahí mismo. Pero ya sí, eso así el doctor, que también en el campo de la ciencia puede también decir cuánta gente de a pie, de lugares inhóspitos, sin oportunidades, hayan logrado también hacer una carrera y ser unos grandes profesionales. Y es ahí donde tenemos que apostar, doctor. Adelante, doctor Ferreira. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Francisco, Jacinto y nuestro control máster, Natanael, y sobre todo a nuestro gran jefe, que debe estar por allí en off.
Pues el tema que ustedes tienen realmente es sumamente interesante. Yo creo que sí, mucha gente que tiene grandes dificultades de origen, pues ha logrado escapársele, digamos, a esas circunstancias y ha logrado seguir hacia adelante. Eh, a veces ocurre que las personas que sí tienen facilidades, que han tenido la suerte de nacer, como dicen, en una cuna de oro, pues tienen mucho más chance, porque hacen relaciones, comienzan a hacer relaciones primarias de esos espacios, luego las cosas se le ponen un poquito más fáciles. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la realidad? Que muchas de esas personas que tienen la suerte de tener un entorno muy favorable, a veces no aprovechan, no se comportan a la altura de esas oportunidades, sino que se acostumbran tanto a la falta de esfuerzo para conseguir las cosas, que luego consideran que esa es la norma, que eso es lo normal, que esa es la forma, como debe ser, y muchas veces caen en hacerlo mal hecho, detrás de algo que realmente no significa nada, de riquezas, para lo cual pues no tienen ningún tipo de miramiento y, y muchas veces se ven envueltos en situaciones difíciles, como hemos visto en un pasado reciente. Pues esa es la realidad. Eh, bueno, pero sobre todo el entorno a veces les permite este tipo de cosas y, y al final vemos cómo paran en la vida, cómo terminan su vida. Si yo he visto, doctor, que uno a veces en estos logros que son individuales, que son pocos casos, y se resalta, y ese es el modelo. Pero también uno tiene que salir de la trampa social. Yo veo la sociedad siempre como una olla de presión, y si no se deja escapar, dice lo de la olla, a veces dejar escapar ese aire caliente de vez en cuando, porque si no explotaría. Y uno puede caer en el error, y de hecho caemos en el error porque nosotros a veces queremos ser como esas personas que han logrado escapar, se le han salido de la presión realmente de esa olla que es la sociedad. Y luego entonces los jóvenes tienen a esos modelos, pero es que el contexto, doctor Juan Francisco de la Rosa, no le da. Por eso muchos jóvenes en el tema de la pelota y el deporte, fíjense cómo de cada miles de jóvenes, la sociedad o la olla logra solamente sacar uno o dos, siguen siendo modelos, pero realmente el Estado, el gobierno tiene que crear el contexto para que más jóvenes puedan realmente. Y no así esos jóvenes que muchas veces el esfuerzo que hacen es demasiado. Un esfuerzo que no hay cualquiera que puede lograr esas hazañas que vemos que están exhibiendo estos jóvenes que usted lo cuenta, ¿no? Doctor, usted lo puede contar con las manos. Realmente lo que logran alcanzar esos niveles. Entonces creo que el Estado debe de asumir un compromiso mucho mayor y no dejar que solamente sea el contexto, sino crear el contexto favorable de la inversión de los recursos que hay ahí del Estado para la formación, para el deporte, para el arte y la cultura, para que realmente eso que estamos mirando, que es algo extraordinario, también pueda verse como algo fácil de alcanzar en ese contexto a partir del impulso que tienen y las oportunidades para desarrollar a veces tanto potencial que hay en la juventud para lograr esas hazañas. Indiscutiblemente yo pienso que hay niveles de responsabilidades, ¿eh? O sea, porque nosotros, como decía Juan Francisco, muchas personas, y nosotros entre ellos, somos ejemplos de que se puede. Pero si ahondamos en nuestro propio ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo en que hemos tenido un entorno no favorable desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista de la integridad familiar. Entonces, yo creo que ese es el primer nivel que tenemos nosotros que rescatar. O sea, decía un señor que yo conozco que los hijos se crían más que con lo que yo le digo, con lo que yo hago, porque ellos están pendientes a lo que tú haces.
y tú eres un modelo a seguir. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte, o sea, en el campo tú recuerdas el ejemplo del papá, del abuelo, de la mamá, que tú llegabas con 5 centavos en la mano, le decía, mira, que me encontré esos 5 centavos ahí en la calle. ¿Y qué hacían los padres responsables? Decía, mire, vaya, póngalo donde usted lo encontró, que eso no es suyo. O tú llegabas con un juguete, decía, me lo regaló fulano, me lo regaló la mamá de fulano. Decía, mire, vaya, vamos para allá a averiguar si es verdad que te lo regalaron, porque eso no es suyo. Si usted se lo cogió, va a tener sus consecuencias. Entonces, eso a nivel de la familia. Pero entonces tenemos ya a nivel de la macrofamilia, que es el Estado, que es el Estado, que a veces tiene también que mandar señales. Entonces, una de las señales que tienes que tener para tú lograr el objetivo de tener una sociedad sana es el conocimiento, es la educación. Sobre todo la educación en valores. Pero sobre todo que reciba desde la sociedad misma un mensaje de que las cosas, las acciones buenas tienen su premio y las acciones malas tienen su castigo. Porque ahí es que está el gran fallo. O sea, para un joven hoy en día que se esfuerza, se hace una profesión, viene de su campo, se hace enfermero, se hace doctor, se hace abogado, pero sobre todo se hace educador. ¿Y qué pasa al final? Cuando termina con la ilusión y con todo el esfuerzo que significa estudiar en una universidad con pocos recursos, a veces no tienen para comer ni para el pasaje, y se esfuerzan, y al final se termina, viene con su título debajo del brazo, ¿y qué ocurre? Lo mandan para su casa a sentarse, porque no hay oportunidades de insertarlo en la educación, a pesar de que faltan. Aquí hay regiones enteras que faltan cientos de miles de maestros, pero no son capaces. El Estado no es capaz de dar una respuesta a eso. Entonces, ¿qué es lo que traen como consecuencia? La desilusión de los muchachos que terminan a los 23, 24 años con una profesión, que no tienen la posibilidad de tener un hogar propio, porque ¿con qué lo compran si no ganan? Y eso se suma que los que logran insertarse son tan bajos los salarios que no les da para comprar una vivienda y decir comenzar su vida, comenzar su familia. No les alcanza. Entonces, ¿qué hace eso? Desincentiva a cualquiera que esté mirando. Pero por otra parte vemos como un grupo de privilegiados acá se adueña de toda la riqueza que el país produce y que producimos nosotros con nuestros impuestos. Que las embolsillan, nos enrostran, porque lo vemos en nuestros barrios, personas que apenas nada, y cuando tú vienes a ver, son unos potentados, ya sea porque hicieron cosas en privado o porque se insertaron en esas estructuras mafiosas que el Estado tiene y que el Estado mantiene. Entonces ese es el gran riesgo que conspira contra las personas de a pie, contra las personas que tratan de luchar. Por una parte luchas y logras algo, pero no tienes la respuesta que debes tener con tu esfuerzo. Y por otra parte, los mensajes que se envían, que dicen, no importa, el gran ídolo es el que logró tener bienes en el barrio vendiendo drogas o traficando o siendo un criminal a sueldo. Entonces, ahí es que está el verdadero hoyo, el verdadero nudo del problema, Juan Francisco y Jacinto. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, que denunciar por aquí, que decir, y sobre todo tenemos que hacer un llamado a las familias. Yo pienso que tenemos que rescatar de nuevo lo que es educación en valores, que tuvimos mucho de la generación de nosotros. Tuvimos esa educación que veíamos una familia, un papá, una mamá, un abuelo, un tío, hasta un padrino, a veces hasta un vecino, que tú veías que te estaba vigilando, que te llamaba la atención cuando tenía que llamártela. Ya esto lamentablemente lo hemos perdido un poco. Yo valoro las opiniones de ustedes, pero he estado pensando una afirmación que hiciera un hombre que hizo revolución cerca de nosotros, y en su pensamiento encontramos en un momento la afirmación siguiente, que puede ser utilizada sobre todo para el que viene transitando un camino difícil, y es de que la crisis provocan ideas. Hay mucha gente que en el primer fracaso abandona los proyectos. Entonces, esta afirmación nos enseña
que el que está constantemente en crisis tiene que estar permanentemente pensando cómo supera su presente para poder cosechar éxitos en el futuro. Adelante, jóvenes. Sí, estaba mirando, no sé si era el momento de la pausa y no sé, irnos y regresar, ya usted decide ahí. Pero antes yo quisiera, mira, tenemos salutaciones ahí de José Miguel, de Aristóteles y de Quimo Santiler, al que yo quisiera extenderle mi solidaridad por una tragedia que ha habido de hermanos haitianos en una situación precisamente por querer romper la crisis que les afecta. Han querido salir de su patria chica y vimos reportes de unos 16 o 17 personas que perdieron la vida en una travesía sin mucha seguridad. No sé si ustedes vieron esta. Ahí está Paula Xiomara Méndez, ahí está Vladimir Cruz López, Aristóteles Poncerrate. Gente conectada, don Francisco, siguiendo este espacio, Voz para el Cambio. Eso ellos saben que le llega a uno las informaciones parcializadas y que no a todo el mundo le llegan las mismas informaciones. Entonces reiteramos nuestra solidaridad con este hombre que siempre sigue a Voz para el Cambio, que su patria está apesadumbrada por la pérdida de 17 haitianos que perecieron en una travesía. Entonces, a la pausa, que ya la pidió Jacinto Ascensión.